Juzgado de Puerto Cisnes multó a trabajadores de salmonera que mataron a palos a un lobo marino. La aerolínea LATAM deberá indemnizar a la familia de una niña de 11 meses que sufrió quemaduras durante un vuelo. Tribunal Civil condenó al Estado a indemnizar a 31 de los 33 mineros de la mina San José por falta de servicio al fiscalizar las medidas de seguridad. Por más de 20 minutos golpearon con fierros y un hacha a un lobo marino que ingresó a una jaula de salmones. El Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Cisnes multó a los responsables con 20 y 25 unidades tributarias mensuales por el delito de maltrato animal, un hecho que ocurrió antes de la vigencia de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Con fierros y hachas golpearon a un lobo marino hasta matarlo. El motivo: el animal ingresó a una jaula de cultivo en una salmonera y el encargado del cultivo, Benjamín III, Milton Cochifaz, ordenó al supervisor, Abelardo Saldívar, hacerse cargo de él. Por lo tanto, se da la orden de sacarlo a como diera lugar. Esto implicaba naturalmente que, si era necesario, se podía matar incluso a la especie. Y esto se realiza entonces mediante una orden, y la orden es cumplida por un supervisor que a su vez la retransmite a terceras personas. El Ministerio Público solicitó una pena de multa, aunque, de conformidad a la ley, tiene dos opciones. El artículo 291 bis del Código Penal tipifica el delito de maltrato animal y lo define como actos de maltrato o crueldad con animales. Las sanciones de presidio menor en su grado mínimo medio, esto es de 61 días a 3 años de cárcel, y además una multa de 2 a 30 unidades tributarias o solo el pago de la multa. Lo que realiza el Tribunal de Garantía mediante un juicio oral es condenar al autor inductor, es decir, al que da la orden de matar al lobo marino, en 25 unidades tributarias mensuales y a la persona que lo ejecuta en 20 unidades tributarias mensuales. Me imagino que la diferenciación de la multa tiene que ver con que estimó el tribunal que es más grave aquella persona que induce a otro a ejecutar el delito. En relación al caso que a nosotros nos convocó, el requerimiento fiscal hablaba solamente de maltrato animal, no obstante de que inicialmente el Servicio Nacional de Pesca inició la causa mediante una querella, pero por hechos que la Fiscalía no consideró. La muerte del lobo marino ocurrió en septiembre de 2014, antes de la promulgación de la Ley 20.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida popularmente como Ley Cholito, que modificó el artículo 291 bis del Código Penal. El artículo 291 bis del Código Penal solamente establecía la conducta del maltrato animal, pero no establecía el sujeto activo, el sujeto pasivo, es decir, quiénes son las personas que realizan esta conducta, quiénes son las personas que podrían ser de alguna manera víctimas de estas conductas. La Ley Cholito tiene por objetivo determinar las obligaciones de los dueños de los animales, como por ejemplo proteger su salud y la pública, su bienestar y el del medio ambiente. Regla conductas en dejar animales abandonados. Reglamenta también conductas en relación a la tenencia responsable, es decir, no solamente una persona puede tener un animal, sino que también tiene la obligación de no maltratar a ese animal. Sin embargo, esta nueva ley no modificó las penas para el delito de maltrato animal establecidas en el Código Penal. Se aumentó la multa hasta 50 UTM cuando las infracciones sean cometidas por centros de mantención temporal o en los lugares de venta, crianza y exposición de mascotas o animales de compañía. Asimismo, en el caso de reincidencia se podrá elevar al doble. Viene como a ser una especie de decálogo de conductas del artículo 291 bis del Código Penal, que básicamente es podríamos decir, dos líneas este artículo, y la Ley Cholito es mucho más extensa y establece en detalle las conductas que deben tener todas las personas que tienen un animal. En la actualidad, los lobos marinos están protegidos por una veda extractiva hasta el año 2021 y por acuerdos internacionales. Un monto superior a los 15 millones de pesos deberá pagar la aerolínea LATAM como indemnización a una familia de la Quinta Región por provocar quemaduras de grado 2 a una niña de 11 meses. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó el fallo de primera instancia, asegurando que hubo negligencia al prestar el servicio.
A 20 minutos de aterrizar en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, el servicio de Coffee Break en un vuelo de LATAM se transformó en una pesadilla para una familia de Valparaíso. El padre pidió un café al auxiliar de vuelo, que se dio vuelta y cayó en la espalda de su hija de 11 meses. A raíz de un reclamo presentado por la familia al Servicio Nacional del Consumidor, se realizó una denuncia contra LATAM por no dar cumplimiento a su obligación legal de prestar un servicio con la seguridad suficiente al consumidor, causándole quemaduras de grado 2 a la niña. Citando el artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor, donde establece que es obligación, ¿no es cierto?, de los proveedores de un servicio, en este caso la aerolínea, de cuando prestan un servicio, ese servicio debe ser prestado en condiciones de seguridad. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado de Policía Local y ordenó a LATAM pagar 15,5 millones de pesos por daño moral y daño emergente a la familia. Entonces la Corte, ¿qué es lo que dice? Dice, mira, acá hubo un actuar negligente, ¿cierto?, poco cuidadoso en cuanto a la entrega de un producto caliente que se le entrega a un adulto cercano a un menor de edad, y se manipuló mal ese producto de alta temperatura que termina causándole un daño a este menor de edad, a esta guaguita de menos de un año. Todas las líneas aéreas tienen protocolos internos con el cual definen su servicio a bordo. Va a depender de cada compañía, no hay un estándar, por así decirlo, como sea, o sea, hay estándares comunes entre todas las compañías, pero finalmente cada compañía aérea decide cómo atender a los pasajeros, qué cosas servirle, cómo servirlo. De acuerdo a la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, dice que comete infracción el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, seguridad del servicio o bien. LATAM actuó de forma negligente al no cumplir con los protocolos establecidos por la aerolínea al momento del accidente. Entonces acá, claramente, de acuerdo a lo que se logró demostrar o acreditar, que ese cuidado que debía haber habido, ya sea por la existencia de un protocolo o por el instructivo que tendría que haber recibido el personal de vuelo, en algún minuto falló, no se adoptó, y por eso la Corte termina diciendo, mira, aquí hubo un actuar poco cuidadoso. Y yo creo que en este caso particular, por así decirlo, obviamente hay un error, hay un fallo judicial que imagino que hay un fallo que se ha investigado, que se ha resuelto, y obliga un poco a la transformación que está viviendo la aviación chilena, o sea, que tanto con pasajeros como línea aérea estamos cambiando el concepto de viaje. Hay nuevos servicios que se han implementado, nuevos procedimientos. LATAM Chile en una declaración mencionó que cumplirá la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y enfatizó que mantendrá el cuidado de sus pasajeros para evitar futuros accidentes. Alumnos de primero básico participaron de un juicio simulado en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. Que pase el acusado. Pongan atención, aquí viene el acusado. Esposado, con grilletes y con el chaleco de imputado, ingresó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. El lobo feroz tuvo que enfrentar cargos por sus ataques a la Caperucita Roja y su abuela, un juicio que tuvo particulares intervinientes. ¿El lobo feroz tiene algo que decir? Sí, magistrado, soy inocente. Es inocente, dice que él no hizo nada. Pero si Ya. la Caperucita. Muy bien. Fue la primera polémica, cuando el lobo, sin ningún tipo de remordimiento, se declaró inocente de los cargos. Sin embargo, la Fiscalía tenía clara la estrategia y llamó a su primer testigo, la abuelita. ¿El lobo es igual que este? Sí, tenía la misma cara de feo. El juicio continuó con la declaración de Caperucita Roja. Muy bien. ¿Usted jura o promete decir verdad? Prometo. En pleno testimonio, Caperucita perdía sus frutas a manos del público. Niños, déjenle la fruta a la Caperucita ahí, por favor. Pequeño contratiempo que no impidió escuchar a la propia víctima, quien relató qué ocurrió en aquel día de primavera cuando visitaba a su abuela. ¿Por qué tiene los dientes tan grandes? Para comerte mejor. Y de repente el lobo
se paró y me comió. Y yo no alcancé ni siquiera a gritar. Caperucita, por favor, díganos, ¿usted reconoce al lobo? Sí, ahí está. Luego de este testimonio, vino el turno del cazador que rescató a Caperucita Roja. Con todos los testimonios rendidos, fue el momento de debatir. Los ánimos se exacerbaban y el fallo se veía dividido. Finalmente llegó la decisión final. Tienen un fallo muy complicado, muy difícil. Nunca había tenido una deliberación tan compleja. Pero por 14 votos contra 13, este tribunal ha decidido considerar al lobo culpable. Culminó así la carrera delictual del lobo, quien pese a todo recibió abrazos de algunos adherentes. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia realizó este juicio simulado para alumnos de primero básico del colegio Windsor School, como una manera de acercar a la comunidad la labor del Poder Judicial. Es una tremenda oportunidad, una actividad que estuvo súper bien organizada, la verdad que se agradece bastante, de una manera lúdica, entretenida, súper empática con los niños, poder explicar para ellos lo que se trabaja, lo que se realiza diariamente en este tribunal. Es un objetivo interesante para nosotros en cuanto a la vinculación del Poder Judicial, del tribunal, con la sociedad y en este caso con un curso de un colegio, al cual invitamos y que siempre demostraron muchas ganas e intenciones de querer conocer el tribunal. La visita también incluyó un recorrido por las dependencias del tribunal donde los niños conocieron cómo es el proceso que viven las personas que son imputadas y enfrentan la justicia. A 8 años del derrumbe en la mina San José, el 9º Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado indemnizar en 80 millones de pesos a 31 de los 33 mineros por daño moral. El tribunal determinó que hubo responsabilidad de instituciones estatales en el accidente por la falta de fiscalización del Servicio Nacional de Geología y Minería, la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo. 8 años han pasado desde ese imborrable 5 de agosto de 2010, donde los ojos del país y del mundo entero se situaron en Copiapó. El derrumbe de la mina San José con 33 mineros en su interior a más de 700 metros bajo tierra impactó a todos. A pesar de que Chile tenía experiencia en accidentes mineros, ninguno fue como este. En los primeros días se levantó una cruz en el lugar, se montó el trabajo en equipo de las autoridades de la época y se logró lo inesperado 69 días después. Chile, el grito mágico, el grito como para decir gracias Chile por lo que se hizo. Y cuando nos encontraron fue como, no sé, por haberle ganado a Brasil en la Copa del Mundo o a Argentina en la Copa del Mundo. Fue pero muy, muy emocionante. Fue una emoción llena de esperanza, de fe, que nunca flaqueamos en ese aspecto. A meses del accidente en el yacimiento, 31 de los 33 mineros demandaron al Estado de Chile por la responsabilidad de lo ocurrido y recién este 2018, el 9º Juzgado Civil de Santiago ordenó al fisco indemnizar a los afectados por 80 millones de pesos a cada uno por la falta de servicio. Una serie de faltas de servicio que se dieron por los organismos que estaban a cargo de la seguridad y que si eso, digamos, hubiera ocurrido como tenía que ocurrir, es decir, si se hubieran hecho realmente las revisiones, los controles como tenían que ser, se hubiera hecho seguimiento de ellos, porque hubo, no es que no hubo control, hubo, pero no se hizo el correcto seguimiento de ellos. No son 80, no son 100, no son 500 millones de pesos para cada uno, ni con todos los millones del mundo van a devolvernos nuestra felicidad, van a devolvernos nuestras formas de ser, van a devolver nuestra salud. En casi 300 fojas, la sentencia detalla que, por una parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería, con más de una década de funcionamiento de la mina San José e intermitentes cierres por accidentes, no tomó las medidas ejecutivas de cumplimiento de estándares legales.
Asimismo, con la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo, ya que el tribunal considera que renunciaron a la tarea de coordinación y no cumplieron con sus deberes de fiscalización de la empresa minera San Esteban I, sociedad anónima, propietaria del yacimiento. Los desarrollos mineros en general tienen el derecho de cumplir con normas y leyes que implantan el Sennagiomín. Entonces, nosotros no veíamos esa situación permanente. Por lo tanto, siempre también entrábamos con mucho temor y con muchas dudas de que en algún momento algo malo pudiera haber pasado. Sucedió. Según la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 4, establece que el fisco será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones. Tal como detalla el fallo, la falta de servicio, aparte de ser una de las posibles causas del accidente, provocó un daño moral en los mineros. Y el daño moral está súper probado y acreditado en el proceso, que está dado por todos los mineros quedaron con muchas secuelas desde el punto de vista psicológico, algunos psiquiátricos, dependencia de sustancias, miedos nocturnos, una serie de consecuencias que están todas acreditadas en el proceso. Asimismo, el trato de los mineros post-accidente, es decir, la exposición, las diversas entrevistas, conferencias y viajes, agudizaron sus perjuicios, ya que, según expertos, lo que vivieron se asemeja al 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esto que podría verse como algo positivo se convirtió en algo negativo, de acuerdo a las pruebas que hay y que acreditan que a ellos psicológicamente les hizo muy mal todo lo que fue el movimiento mediático que hubo alrededor de ellos, sobre todo después que salieron de la mina. Lo que nos entristece mucho a mí en lo personal es el post-accidente, noticias, gestiones, demandas, fama que ninguno, y yo aquí me voy a dar, digamos, la confianza de poder hacer esta observación. Ninguno estábamos preparados para esta fama. Finalmente, el Tribunal Civil sentenció que, si la fiscalización hubiese sido rigurosa en exigir todas las medidas de seguridad necesarias o derechamente se hubiera clausurado la mina, los trabajadores no hubiesen sufrido daños. Asimismo, que el Estado haya tomado todas las medidas necesarias para el rescate de los 33 no fue considerado como reparación. El Consejo de Defensa del Estado anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones para revertir el fallo. Un profesor que llevaba 19 años trabajando a honorarios demandó al instituto profesional donde desempeñaba sus funciones por despido injustificado. El segundo juzgado de letras del trabajo falló a favor del docente y ordenó pagar todo lo solicitado luego de comprobar que la relación entre ambos no era civil, sino que laboral. Un profesor de Ingeniería y Administración que ejercía en el Instituto Profesional de Araucana desde el año 1999 acordó con la administración el pago de su sueldo a través de boletas de honorarios. Pasaron 19 años y el docente siguió prestando sus servicios en la organización educacional. Sin embargo, este año todo cambió. A principios de este año, él se le informa que no va a continuar trabajando porque la verdad que no va a seguir dictando la cátedra o que simplemente la institución va a prescindir de su servicio y él reclama el despido injustificado. Recurre ante los tribunales laborales señalando que en verdad no ha existido una relación civil que daría en cuenta estas boletas de honorario, sino una relación laboral. Y lo importante de esto de una relación laboral, a diferencia de una civil, es que existe lo que se llama subordinación y dependencia, que él como trabajador, dependiente y subordinado, está obligado a acatar cierta reglamentación y potestad de mando que tiene el empleador, que es distinto al ejercicio libre. Lo que buscaba el docente en primera instancia era que el tribunal estableciera que existía una relación laboral porque de esta forma tendría acceso a todos los derechos de un trabajador. Y los principales son el pago de cotizaciones, que en este tiempo él no ha tenido, porque él no lo hizo, y además el derecho a un feriado, a esta remuneración que uno tiene después de trabajar un año, derecho a que se le pague un descanso remunerado. El Código del Trabajo establece que las cotizaciones son imprescriptibles, en el sentido que si una persona lleva, por ejemplo, 40 años trabajando y no se las han pagado, se puede cobrar todo el monto.
La ley 17.322, que es la de cobranza laboral y que modifica los juzgados de la materia y separa los tribunales de cobranza con los laborales, establece que además el pago de las cotizaciones previsionales debe hacerse con intereses, multas y reajustes, y estas no podrán ser condonadas ni rebajadas. Demandar el cobro de las cotizaciones previsionales es un tema muy importante para los trabajadores porque los montos generalmente son altísimos, sobre todo por el pago de los intereses, multa y reajuste, y además porque por el no pago de las cotizaciones previsionales el artículo 162 del Código del Trabajo, en su inciso quinto y séptimo, establece lo que se conoce como la nulidad del despido o la institución de la nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales. Lo que menciona el académico Sivers sobre nulidad del despido significa que el empleador deberá seguir pagando una remuneración al ex trabajador hasta que el pago de cotizaciones sea saldado, lo que se encuentra establecido en el inciso 3 del artículo 162 del Código del Trabajo y que con la entrada en vigencia de la ley 20.194 se interpretó de esa manera. Entonces, si te despidieron en marzo del año 2018 y tu empleador pagó recién las cotizaciones previsionales en noviembre de 2018, durante todos los meses de marzo a noviembre debe continuar pagando todas las remuneraciones tal cual si tú estuvieses trabajando, pero tú ya no estás trabajando porque fuiste vinculado. El segundo juzgado de letras del trabajo finalmente falló a favor del trabajador, al quedar demostrado para el tribunal que existió una relación laboral desde el 1 de abril de 1999 al 5 de enero de 2018, todas las demás peticiones se fueron dando como un efecto dominó. Sí hay elementos, y es lo que ella enfatiza, es la permanencia del trabajador. Son 20 años, distinto que haya sido 1 año, 2 años, 1 hora. Entonces, por eso el juez determina que sí existe relación laboral, que el término que le da el instituto es inadecuado, por lo tanto hay un despido y un recargo, y ordena el pago de lo que tiene cualquier trabajador al momento que es despedido. Se configuró el despido injustificado y se ordenó a la parte demandada pagar 14.300.000 pesos por indemnización sustitutiva por años de servicio, recargo legal del 50%, compensación por feriado legal de 18 años de trabajo y por concepto de feriado proporcional adeudado, además de las cotizaciones previsionales de todo el periodo laborado y las remuneraciones desde el despido hasta la convalidación del mismo. Ponga mucha atención a la siguiente información del Poder Judicial. Es un tema que está en la contingencia de la justicia de nuestro país y estamos seguros que será de su interés. La Corte de Apelaciones de Concepción celebró 169 años de existencia. Este nuevo día del foro y la magistratura estuvo encabezado por el ministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y el presidente del Tribunal de Alzada Penquista, César Panés. El evento, al que asistieron más de 200 personas, trató temas referentes a la independencia judicial, transparencia y cercanía con la comunidad. Un acontecimiento republicano. Se juntaron los 3 poderes del Estado y desde esa perspectiva yo me siento muy congratulado. La familia judicial se reunió. La Corte de Apelaciones de Arica y la Gobernación de Parinacota firmaron un convenio para que los magistrados de la jurisdicción visiten una vez al mes Putre, con el fin de entregar asesorías judiciales a los habitantes de la provincia. La actividad se complementa además con la instalación de un módulo de autoconsulta del Poder Judicial al interior de la gobernación. Es un poblado que, pese a que tiene una población pequeña, ya presenta como necesidades de tener un juzgado acá, porque a la gente se le dificulta mucho el poder ir a la ciudad de Arica y poder hacer trámites allá. En la Corte Suprema se realizó el segundo Congreso Internacional de Derecho de Consumo. El evento contó con la ponencia de actores nacionales e internacionales, quienes trataron temas relacionados al ámbito de aplicación de la venta de consumo, medios de tutela, concepto de consumidor, entre otros. La actividad, organizada por la Universidad Alberto Hurtado y en la que participó el juez civil Ricardo Núñez, se realizó en el marco del proyecto Fondesit, Medios de Tutela y Jerarquía en la Compra-Venta de Bienes de Consumo. Todos los chilenos nos relacionamos y nos vemos afectados o beneficiados por el consumo, y sin duda quienes más se ven afectados o beneficiados por la calidad del consumo y las normas de protección del consumidor que tengamos en el país son las personas con menores ingresos, porque son las personas que mayor parte de sus ingresos destinan al consumo. Ahí tiene una importancia particular entonces el tema que nos convoca hoy día.
Con un seminario, la Corte Suprema finalizó el periodo de capacitaciones sobre la aplicación del acta número 15-2008 sobre el nuevo régimen disciplinario. La actividad estuvo encabezada por el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. El ciclo de encuentros para la difusión y capacitación del nuevo procedimiento disciplinario consideró las 17 jurisdicciones del país. Existen ciertos fundamentos para que un tribunal cobre las costas de un juicio a algunas de las partes. En el siguiente material educativo te explicamos qué son las costas y cuándo pueden ser exigidas. Las costas judiciales son los gastos que significa llevar a cabo un juicio. El artículo 139 del Código Civil señala que las costas se dividen en procesales y personales. Son procesales las causadas en la formación del proceso y que correspondan a servicios estimados en los aranceles judiciales. Son personales las provenientes de los honorarios de los abogados y demás personas que hayan intervenido y de los defensores públicos en el caso del artículo 367 del Código Orgánico de Tribunales. El artículo 144 del Código de Procedimiento Civil indica que la parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente será condenada al pago de las costas. El tribunal podrá eximirla de ellas solo cuando haya un motivo plausible para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la resolución, es decir, que la participación en el juicio estaba suficientemente justificada. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, se reunió con el presidente de la República en una audiencia donde se abordó la acusación constitucional contra 3 ministros del máximo tribunal. Esta y otras noticias te las contamos en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el ministro del máximo tribunal, Sergio Muñoz, se reunieron con el jefe de Estado, Sebastián Piñera, para manifestar su preocupación por la acusación constitucional contra los ministros Carlos Kienzmiller, Hugo Dolmetsch y Manuel Valderrama. Esta situación inequívocamente, indudablemente, genera un comportamiento preocupante. Hay roce de funciones. Y por eso lo hemos querido destacar y señora Presidente, nuestra preocupación. Hemos conversado largamente sobre este tema. La máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, participó en la ceremonia donde el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, lo que pretende reducir la cantidad de trámites en las notarías. El objetivo, la misión, el norte de un buen gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Y este proyecto de ley apunta en esa dirección. A través de, primero, eliminar una enorme cantidad de trámites que, de acuerdo a la ley, deben hacerse en las notarías y que no son necesarios. Pero también se va a facilitar la fluidez del sistema económico, porque en la medida que las notarías funcionen de forma más tecnológica, la rapidez de esa tramitación va a ser mayor y hace mejor el funcionamiento del sistema productivo. La máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, participó en la Comisión Interinstitucional sobre el Sistema del Proceso Penal con los representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Registro Civil y Servicio Médico Legal. En esta reunión, que se realiza todos los meses, abordaron el funcionamiento del sistema penal y materias de coordinación general. Hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, llegó el asesor de la Asociación de Libertad Religiosa y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, Ricardo Saavedra. En la reunión, el académico le entregó un ejemplar del Anuario Volumen 1, donde se habla del descanso semanal de los estudiantes pertenecientes a minorías religiosas. Este problema se refiere a estudiantes normalmente de religión judía o de religión adventista del séptimo día, que a diferencia del resto de los creyentes en este país no descansan o no tienen como día de descanso el día domingo, como es habitual. La Defensoría Penal Pública realizó el 8º Congreso Internacional de Asociación Interamericana de Defensorías Públicas a 40 años de la Convención Interamericana, una nueva era para los derechos humanos. El encuentro fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien agradeció la convocatoria. Me parece que la Corte Suprema y el aporte que podemos hacer con la Defensoría Penal Pública de Chile
articular la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, de insertarnos en el sistema internacional de los derechos humanos, en particular con el sistema interamericano, va a enriquecer no solo nuestras fuentes del derecho al cual podemos acceder para la resolución de los conflictos, sino que tener una visión mucho más humanitaria. El encuentro contó con la asistencia de más de 50 integrantes de delegaciones extranjeras. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén bien.